Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos a la clase de economía. Sí, en esta oportunidad no se olviden que llevamos también el curso de economía política que les servirá para tener una visión, un panorama acerca de cómo la economía determina la existencia del ser humano o el ser humano determina la economía. Eso es la principal duda que esperamos resolver estos días. Bien, bienvenidos al curso, no se olviden. Vamos a desarrollar en esta oportunidad una perspectiva de la economía, entendiendo que es una ciencia social y que sirve para que el hombre pueda administrar los recursos escasos de una sociedad y distribuirlos equitativamente. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, la economía es vital para nuestro desenvolvimiento dentro de la sociedad como familia, como individuos, en fin. Ahora, si la economía es la ciencia que administra los recursos escasos, en verdad, pues que los recursos son escasos, jóvenes, claro. Hoy en día acercamos ya a 7.000 millones de personas en el mundo y, y pan para los 7.000 millones no alcanza, o sí. Vegetales, frutas, ¿no? El agua, vamos a entrar muy poco, o sea, dentro de poco una crisis del agua. El tema de los productos agrícolas, el desarrollo agrónomo, en fin, se nos viene todo un lío, ¿no? Pero el ser humano ha inventado y creado esta ciencia ¿para qué? Para justamente administrar los recursos escasos. De eso se trata la economía. Por eso, como bien sabes tú, su etimología de la palabra es oikos, significa casa, nomos significa administrar, por lo tanto, la economía tiene como significado la administración de la casa. ¿Sí? Ahora, esta ciencia, la economía política, no es antigua, ¿no? A pesar que sí, los primeros movimientos comerciales como el trueque se dieron hace siglos, milenios incluso, y luego empezó a circular la moneda, el billete, ¿no? Los papeles de cambio, en fin. Sin embargo, esta ciencia de administrar la casa ya como ciencia comenzó con alguien, sí, con Adam Smith. A Adam Smith se le considera el primer economista moderno. ¿Por qué? Porque él publica una obra llamada La riqueza de las naciones en 1776. Adam Smith propone lo siguiente, ¿no? Él dice que el bienestar social, o sea, el bienestar de la mayoría, está en el crecimiento económico, ¿sí? O sea, una sociedad estará bien mientras haya crecimiento económico. Pero ¿cómo se logra este crecimiento económico? Este crecimiento económico se logra gracias a qué? A la división del trabajo y la libre competencia. O sea, Adam Smith nos dice de que una sociedad tiene que estar bien distribuida su trabajo, ¿no? Y, y le agrega algo importante, tiene que haber libre competencia, o sea, no imposición de precios. Y a eso se llama que el Estado no intervenga, ¿sí? Y esa libre competencia, dice, es el medio más idóneo de la economía por las cuales la ley del mercado se ordena, ¿no? Y a esa ley se llama la oferta y la demanda. Y algo más, Adam Smith propone qué cosa, la mano invisible del mercado. Sí. ¿En qué consiste la mano invisible? La mano invisible es esa explicación que nos acerca a concluir que el mercado se arregla solo. O sea, en un sistema, nos explica Adam Smith, el pueblo, la sociedad, tiene que dividir su trabajo. Y luego, fruto de su trabajo, tiene que haber libre competencia. Y el Estado no tiene que meterse. O sea, la propiedad privada se impone entonces. Y esa propiedad privada genera empresas. Y estas empresas pelean, ¿no? Luchan, ¿no? Para conseguir qué cosa? Que su oferta y su demanda esté a la par. Es por eso que, por ejemplo, tú, cuando vas a comprarte una zapatilla, no encuentras pues, un modelo de zapatilla, encuentras 30, 20 modelos y tú eliges qué modelo quieres. A eso se llama, ¿qué cosa? Libre competencia. Claro, porque te muestran todos los productos y tú eliges qué cosa llevarte. A eso se llama oferta y demanda. Y cuando hay problemas, dice,
Adam Smith, cuando hay problemas, hay una mano invisible del mercado que hace que se ajuste todo y se arregle todo. A ese sistema se llama capitalismo. Sí, capitalismo. Por eso Donald Trump dice, ¿no? Soy multimillonario, dice, gracias a Adam Smith, porque se va. Porque Adam Smith sostenía y hablaba del bienestar social. O sea, la economía sirve para el bienestar social. En cambio, Trump dice no, la economía sirve para el bienestar individual, o sea, de la persona, del individuo. ¿Qué nos importa la sociedad, ¿no? El bienestar social de la mayoría? No, 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 no. ¿No? Adam Smith sostenía que la economía sirve para que la mayoría esté bien. En cambio, hay gente extrema, ¿no? Que piensa que no, que la economía tiene que ser en la cual un individuo, ¿no? Logre el control de todo y el poder de todo. O sea, que los ricos sean más ricos y los pobres sigan siendo pobres por los siglos de los siglos. Y Adam Smith está en contra del modelo comunista de economía, del modelo socialista de economía. Para Adam Smith, el mercado, ¿qué cosa hace? El mercado, ¿qué cosa? Como hay oferta y demanda, el mercado compra todo y vende todo. Eso es una economía de libre competencia. En cambio, el socialismo de Marx sostiene que no, ¿no? Que la economía tiene que servir en un principio, ¿para qué? Para que todos se beneficien de la misma manera. Claro, pero profesor, ¿Adam Smith no buscaba eso también? ¿Que todos se beneficien, el famoso bienestar social? Sí, pero las condiciones eran distintas. En el socialismo todos tienen que cosa, todos tienen que trabajar para que la repartición sea por igual. En cambio, en el capitalismo, no. En el capitalismo uno trabaja ¿para qué? Para que mi condición social sea mejor. Es lo que hoy día sostienen muchos ideólogos del presidente de Estados Unidos, ¿no? Es en realidad un debate hasta ahora. ¿Qué opción como país, como gobierno podamos escoger, ¿no? ¿El socialismo o el capitalismo? O la tercera vía que se habla en estos días mucho, ¿no? Sigamos conociendo la economía. ¿Cuál es su objeto de estudio? Bueno, su objeto de estudio es las actividades económicas del hombre, la vida económica del individuo. Y el ser humano tiene diferentes actividades económicas, ¿no? Desde extracción, ¿no? Producción agrónoma, ¿no? Piscícola, producción ganadera, en fin, el ser humano tiene diversas actividades económicas. Y a esas diversas actividades económicas, la economía es la que la estudia. Y de allí vienen varias preguntas, entre ellas, ¿qué produzco? ¿Y en qué cantidades? Y a esa respuesta, la sociedad tiene que saber, tiene que saber la capacidad de qué cosa producir y qué cosa no producir. Por ejemplo, ¿podrías tú pensar una sociedad en la cual diga que no se produzca papa? Imposible, ¿sí o no? Porque la papa es vital. Entonces, cuando tú dices, ¿qué produzco? Tienes que producir algo que la sociedad consuma. ¿Cómo vas a producir algo que la sociedad no consuma? Ahora, la siguiente pregunta es sé que debo producir papas, sé que debo producir truchas, sé que debo producir vegetales, frutas. La siguiente interrogante es, ¿cuánta cantidad produzco? ¿Y en qué calidad la produzco? Entonces, allí entra la libre competencia, ¿sí o no? Claro, porque Pepe producirá con su empresa zanahorias, Juan producirá también con su empresa zanahorias, pero ¿a quién le comprará el consumidor? ¿Al que hizo mejor las zanahorias, más grandes, más rojitas? ¿O al que hizo con fertilizantes y tiene una calidad en su gusto de la zanahoria mejor? ¿Ve? Entonces las respuestas a qué producir y en qué cantidades responde el mercado. O sea, ¿qué mercado pide más? Y en razón a ese mercado tenemos que producir. Por eso hoy en día todos producen en base a las necesidades de la humanidad. Pero profesor, hay cosas que se producen sin que necesite la humanidad. Esos son lujos. O sea, son lujos. Dentro de la economía son lujos. Y eso en otro día lo vamos a disgregar más específicamente.
Pero también la pregunta es cómo produzco. O sea, ¿qué recursos económicos utilizo para lograr mi producción? Porque la producción de las industrias extractivas, mineras, por ejemplo, diciendo, ya, produzco, o sea, industria extractiva, pero para producir la industria extractiva no te basta así nomás, requieres maquinaria, requieres licencias en comunidades campesinas, requieres un personal que sea calificado para las diversas áreas. Ahora, quiero producir ventanas, puertas de fierro. Ya, para eso requieres ¿qué cosa? Requieres insumos. ¿No? Quiero producir en un laboratorio artefactos que puedan mejorar la condición de la gente, pero esos artefactos requieren ¿qué cosa? Varias tecnologías, ¿sí? Entonces, ¿cómo producir? Su respuesta es que primero yo pienso para producir qué es lo que necesito en materiales y capital humano para hacerlas posible. Eso es la producción. Y es verdad tan compleja la producción en cada ramo de la economía. Ahora bien, ¿para quién produzco? O sea, ¿cómo va a ser la distribución de la riqueza? O sea, yo me trabajo el campo, me dedico a diversas actividades económicas, ¿no? Sé cómo producir y la pregunta final, ¿para quién produzco? Aquí comienza un asunto que se llama distribución de la riqueza producida. Y lamentablemente, bueno, pues a veces, como se dice, el campesino no vive de su trabajo, ¿no? O sea, no le pagan lo justo de su trabajo. O el personal de salud no le pagan lo justo por su esfuerzo que hace, ¿no? Y algunos quizás le pagan lo justo. O sea, tú puedes creer, ¿no? Dices, pero profesor, vivimos en una sociedad donde el campesino no tiene seguro, no tiene ONP, no tiene AFP. Y es la base de la producción. Pero ¿cómo es posible que el campesino viva pobre y el que no trabaja la tierra tenga más dinero? O sea, el banquero que no trabaja la tierra, que no se mete al mar a sacar peces, que no se mete a la mina a poder sacar minerales, ¿cómo es posible que ellos ganen más, que tengan más? Ajá, eso merece una explicación también. ¿Por qué? Porque hay una distribución y un proceso de producción, un proceso de comercialización, y al final es un círculo, el círculo de la producción. Por ejemplo, yo produzco, lo que produzco empaco, lo transporto, lo distribuyo, hay gente que lo consume, hay gente que lo desecha, luego lo reciclo y seguimos generando materia prima. Es un círculo todo este proceso de producción. Ahora, si yo solo pertenezco a una parte, por ejemplo, soy el transportista, mis ganancias van a ser como transportista. O yo soy el consumidor, ajá, bueno, ahí no hay ganancias, al contrario, compras y compras y compras, ¿no? O yo soy el distribuidor, entonces una parte del círculo de producción me hago cargo y por esa parte gano dinero, ¿sí? Entonces, profesor, ¿cómo surgen ellos? ¿Por qué ellos tienen el poder del dinero? ¿Por qué se han acumulado de riquezas? Es que ellos se han adueñado estratégicamente y sabiamente de todos o la mayoría del proceso. O sea, ellos tienen la fábrica, ellos empacan, ellos transportan, ellos llegan al consumidor, ellos distribuyen, incluso reutilizan sus productos para generar más materia prima. O sea, alguien es millonario cuando ¿qué? Cuando realiza todo el proceso de producción. Y esto sucede en todos los negocios, ¿eh? En todos los negocios. Cuanto más control tienes de todos los procesos de producción, distribución, comercialización, bingo, tienes, como se dice, el poder económico. Por eso te llaman administrador, por eso te llaman gerente. ¿Por qué? Porque tienes a cargo todo el proceso de producción. ¿De qué? Puede ser de la tierra, puede ser de los minerales, puedes hacer de la industria farmacéutica, de la industria, en fin, o sea, cuando tú eres el dueño de todo y produces, vendes, empacas, reutilizas, en fin. Ahora, la economía es una ciencia que tiene su división, ¿no? Y en la economía hay economía teórica, que nos busca explicar y predecir la realidad económica, ¿no?
los teóricos económicos te van a sustentar por qué el coronavirus simplemente lo ha hackeado y lo ha tumbado al mercado financiero y de bolsa de valores, ¿no? Esa economía te va a explicar el por qué, ¿no? Por qué el coronavirus genera esta devaluación de muchas monedas, la crecida del dólar y simplemente la caída de muchas bolsas de valores a nivel mundial, ¿no? Luego tenemos la economía práctica, ¿sí? La economía práctica busca resolver el problema de la escasez. ¿Para qué? Para favorecer la recuperación económica, mejorar la distribución de la riqueza y lograr el bienestar general, ¿sí? Hoy en día el presidente y sus ministros tienen que ser prácticos. O sea, ellos no van a estudiar recién, ¿no? El por qué y para qué y cómo se originó y cuáles son los impactos. Sí, reciben esa información de manera sucinta, pero lo que ellos hacen es economía práctica. Tu padre, tu madre, por ejemplo, ahorita está haciendo economía práctica. ¿Por qué? Porque va a abundar la escasez. Entonces, ¿qué tiene que pensar tu padre, tu madre? Tiene que pensar cómo ahorrar, cómo racionalizar para que el impacto económico no sea perjudicial más adelante y logre que cosa el bienestar general de tu familia. Lo mismo va a pasar con los que son dueños de toda la producción que afecta a sus negocios. Entonces, la economía práctica es algo que requiere respuestas ya, acciones inmediatas. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos de estudio de la economía? Tenemos el método inductivo. Aquí dice, observamos casos particulares y establecemos un principio o ley general llamado también de análisis o analítico. El método inductivo nos permite, ¿qué cosa? ¿No? Estudiar casos y en razón a esos casos particulares establecer un principio general de la economía. Hay otro método, el método deductivo. Aquí ya se hace el análisis de casos, ¿no? Pero se comprueban y se validan a través de una ley. En el ámbito del método inductivo, yo puedo explicarte el por qué la gente no va a un mercado. Puede ser porque sus precios son muy altos, puede que no haya condiciones, en fin. Y también te puedo explicar por qué van a este mercado, por qué confían en este mercado. Ahora, en el método deductivo yo puedo deducir ya asuntos más generales, ¿no? O sea, de mayor visión. El por qué, por ejemplo, hoy en día las familias prefieren ahorrar antes que gastar. Y una ley deductiva clave es que nunca gastes más de lo que ingresa. Por ejemplo, en economía eso es vital. También existe la economía positiva. Aquí busca qué cosa, estudiar los fenómenos económicos y tratar de llegar a soluciones para el bienestar de la sociedad. También tenemos la economía descriptiva, ¿no? Es aquella que recoge datos de aquí para allá para darse una idea de cómo va el mercado económico en nuestro país, en nuestro mundo, ¿no? Luego tenemos también la macroeconomía. La macroeconomía se encarga de ¿qué? De conocer cómo funciona la economía en un todo, ¿no? Cómo el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos, en la cual intervienen, por ejemplo, varios países, el G7, el grupo de los 7, y estos hacen qué cosa, ven un comportamiento de la economía mundial, ¿no? Y cómo las guerras comerciales nos generan líos e impactos a nosotros, ¿no? A países que no estamos en el grupo de los G7, pero que al final pues son economías fuertes, economías como el BRIC, por ejemplo, liderado por China, India, Rusia, Brasil, como economías que están emergiendo y hoy en día para nadie es duda pues de que China pone la hora en casi todo, ¿no? Y la India es un sector comercial importante porque hay millones de indios que puedan, es un gran mercado, al igual que China. Rusia, con toda su experiencia de la URSS, anterior República Soviética, y hoy Rusia, pues tiene laboratorios, tiene tecnología que le permite brindar y ser aliados con China y con India, ¿no? Y en Latinoamérica, Brasil es el que se está pegando, aunque con la elección de Bolsonaro, Brasil se ha tendido más hacia el lado norteamericano, ¿no? O sea, hoy en día para nadie es duda de que Donald Trump y también el presidente de Brasil, Bolsonaro, ¿no? Ambos están, ¿qué cosa? Haciéndose aliado. Entonces, al final, el otro lado queda China, India y Rusia, ¿sí? Por ahí Japón, Corea del Norte, ¿no?
pero Brasil ya hace tiempo se ha aliado con Estados Unidos, México ni qué decir, ¿no? Con el actual presidente, aunque son estudios de análisis de la macroeconomía y cómo estas economías determinan nuestra existencia de los países como el Perú, ¿no? Que de una otra manera dependemos de este grupo y quizás de ellos. ¿A quién le vendemos los minerales? A China, en su gran mayoría. Si China no nos compra, ¿de qué? ¿A quién le podríamos vender? A Estados Unidos. Sí, pero si Estados Unidos te pone condiciones, te dice, no, si le vendes a China, yo no te compro. ¿Ve? Entonces hay cosas que se tejen y se manejan en el ámbito de la economía mundial. Pero hay otro que se llama la microeconomía. La microeconomía estudia qué cosa. El comportamiento de los agentes económicos en la formación de precios, pero a nivel local. Entonces hacemos microeconomía cuando vemos cómo están los mercados locales y cómo estos se están comportando, ¿no? En sus políticas de atención, en sus políticas de precios a los usuarios, a los clientes. La microeconomía se dedica a qué cosa? A saber en qué mercado de la ciudad se ofrecen mejores precios, ¿no? Y cómo controlar esos precios y cómo hacer no tanto control de precios, sino cómo hacer que ese precio sea justo utilizando las medidas de control, ¿no? Respectivas, las medidas sanitarias. Entonces, la microeconomía nos da señales, ¿no? De que los mercados pequeños puedan hacer bien su conducta. Pero eso solamente en el ámbito de un mercado de productos de primera necesidad, ¿no? Pero también de la microeconomía estudia mercados bursátiles, mercados bancarios, mercados de diversas otros rubros, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres saber cuántos talleres de mecánica hay en la ciudad, por ejemplo, haces todo un registro y luego el taller de Luchito, cuánto te cobra, por ejemplo, un cambio de trapecio en un auto, ¿no? Y el taller de Juan, ¿cuánto te cobra? Entonces, allí haces microeconomía. O tú vas a una panadería, ¿no? Compras 5 soles de pan y te dan 2 de yapa. Pero en la otra panadería vas y compras lo mismo y te da un bizcocho de yapa. ¿Ve? Entonces tú vas evaluando la conducta de los mercados pequeños y te va a servir ¿para qué? Para el ahorro, para el progreso poco a poco económicamente. Entonces la microeconomía se encarga de eso, ¿no? En realidad la macroeconomía es una visión global y la microeconomía es una visión, ¿qué cosa? Local de cómo funciona nuestra economía. Bien, no se olviden hacer la tarea. Ya esa actividad lo realizan en su cuaderno, jóvenes, señoritas, y bueno, pues a los que están interesados en saber economía política de manera ya más profunda, más grande, ¿no? Y más aún si tú vas a estudiar una carrera vinculada a negocios, marketing, economía, administración, contabilidad, bueno, yo te sugiero entrar al YouTube y escribir Alfredo Jalife, la guerra comercial Estados Unidos-China y la reelección de Trump. Es una excelente conferencia en la cual ustedes van a tener una idea, un panorama de la economía mundial y cómo se juega, ¿no? Cómo se juega en grande. Y tú que estás vinculado a estas carreras profesionales futuras, es tu obligación ver este tipo de conferencias. Nos vemos hasta la próxima y esperamos encontrarnos muy pronto de manera personal y me imagino que vendrán vestidos así, ¿sí? Pórtense bien, no salgan de casa, hagan caso todas las recomendaciones sanitarias que nos da el Estado y espero verlos pronto.